Quiero saludar a mis hermanos y a mis hermanas con un abrazo muy fuerte, a la familia que también se congrega acá de manera, ¿cómo se dirá? Constante, que están ahí, que siempre están ahí, y eso alegra el corazón de cuantas personas llevan el mensaje, que todos nos reunamos, que todos podamos estar, y más cuando, digamos, uno ve muchos miembros de la familia congregados, eso es bastante bonito para uno, para animar, para hacerlo sentir a uno que vale la pena. Y eso lo hace Dios, que le hace sentir a uno esas cosas, le hace vivir a uno eso. Y eso es lo que nos hace estudiar, nos hace echar para adelante, como decimos los colombianos, en esta tarea dispendiosa, en esta tarea de entrega, de amar la escritura, de amar los hermanos, pero también de amar a quienes no conocen la palabra y que necesitamos expandir el Evangelio de Cristo a donde quiera que vayamos. Entonces vamos a mirar una escritura, yo la voy leyendo, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si tienen otra escritura, otra traducción, también sería bueno. Voy a leer desde el 2 Corintios capítulo 6, desde el 1 como por ahí hasta el 11. Dice así la escritura: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Yo quiero agregar un poquito a esta parte porque la escritura dice, le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, y luego no le den importancia, porque dice y recalca, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Es una invitación del Espíritu Santo a vivir agradecidos por ese regalo de la vida que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y que no se nos olvide, porque hay veces se convierte como en una rutina, como en algo normal, como en algo que, bueno, sí, ya, eh, sino que eso sea para nosotros algo de una vivencia agradecida, de una vivencia de comunión, de entender quiénes somos ahora, de la mano de quién vamos, quién es el que nos sustenta, quién es el que nos guía. Todas estas cosas que vengan a su corazón, entendiendo la obra de gracia que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros, eso nos va a tener en una vida diferente, no en una vida amargada, en una vida triste, en una vida llena de desesperanza, sino que realmente nosotros podamos vivir eso que Él hizo por nosotros, que nos escuchó y nos salvó en el momento preciso, sea para nosotros algo maravilloso. Efectivamente, en el momento preciso, efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. O sea, eso quiere decir que no va a pasar un día en que nosotros no debamos recordar el regalo de Dios para nuestra vida. Es hoy. Y mañana es hoy, pasó mañana, siempre va a ser hoy el estar entendiendo que Él nos oyó y que Él nos ayudó, nos salvó. Y dice el apóstol Pablo, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Es una importancia relevante. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Está hablando en plural porque pues a él siempre lo acompañó un grupo de personas. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad y por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Yo quisiera volver a leer este pedacito. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. Es el énfasis de esta mañana. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Está hablando de la verdad que se usa siempre. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, ya sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros,
pero nos llaman impostores. Muchas veces pasa eso. Nos ignoran, aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no nos han matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Oh queridos amigos de la Iglesia de Cristo, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte. Hasta ahí lo voy a dejar. En cuanto puedan, tiene una miradita al capítulo 6 y 7 de Segunda de Corintios, que trae una muy buena invitación y una muy buena, eso es el Señor animándonos, el ánimo del Señor para nosotros, el fortalecernos al leer la Escritura y entender que vale la pena vivir la vida de creyente. Ya digamos que no nos asesinan a nosotros aquí en Latinoamérica por predicar el Evangelio, pero sí nos pueden asesinar los pensamientos que están dando bote por ahí y los cuales pueden permear a aquel hombre o mujer, llámese hijo de Dios, que, que no estudia la Escritura, que no la ama. Y sí vienen pensamientos que no, y golpean con fuerza la vida del creyente, asesinando, obstruyendo, destruyendo la comunión con nuestro Santísimo Padre. Bienvenidos a esta reunión. Hoy hay un manjar seguramente muy delicioso de parte de quien va a predicar. Buenos días a quien va a llevar la palabra y a todos ustedes. Buenos días. Bueno, les extiendo un abrazo especial, una invitación muy respetuosa a seguir mirando las enseñanzas, repasando. Yo una vez las veo una, dos, tres veces y pues realmente es enriquecedor. Hay cosas que se pasan a la primera, que no logra uno, porque fácilmente se distrae, lo que sea, cualquier interrupción, o sencillamente no alcanzamos, ¿no?, a entender esas cosas de una sola, y es necesario a veces ahondar en ello. Bueno, amados hermanos, como hemos venido estudiando y lo que estábamos charlando hace un momento, y para quienes no escucharon, pues venimos estudiando el yo soy, porque el Señor decía lo que decía. Hoy entonces vamos a empezar nuevamente con otra expresión, otra manifestación de yo soy, que es la resurrección. Y para empezar, yo quiero que usted me diga, cuando esa palabra llega a su corazón, ¿qué piensa? ¿Qué viene a tu corazón? Y tranquila. Cumplimiento. Cumplimiento, me gusta. Yo, Vida. vida, Vida nueva. vida nueva. ¿Quién más? ¿Qué viene a su corazón cuando escucha la palabra resurrección? De pronto la gente dice Semana Santa, ¿no? Despertar. Despertar, Podría ser poder de Dios, poder de Dios. manifestación de Dios. Ok, Para me mí es gusta. como ¿Qué victoria. más? Victoria, qué bien. Milagro. Bueno, milagro. Y bueno, Cambio. cambio. También me gusta. Bueno, hoy vamos a mirar entonces por qué el Señor utilizó ese yo soy. Bueno, dice ahí, si no lo alcanza a ver, por favor ponga la puntillita y observe. Yo soy la resurrección y la vida. Fíjese que es lo mismo la resurrección y la vida. No, ¿no? Dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y ninguno de los que viven y tienen fe en mí morirán para siempre. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Hay un conector, lo cual quiere decir que no es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, están conectados. Y eso lo trataremos de entender con un poco más de profundidad en esta mañana, porque la idea es seguir reforzando nuestros conocimientos para tener esa vida de abundancia pues que Él quiere, y no vivir en la limitación de conceptos solamente que a veces se hacen vanos, pero no son una vivencia, no hay una experiencia en ello, ¿sí? Bueno, siguiente, por favor. Ahorita respondimos esto, ¿cierto? ¿Qué viene al corazón? Bueno, ¿qué significa para ti? Pero con eso que pensaste, guárdalo ahí.
para que después al final entonces miremos cómo eso lo podemos ahí como incrustar, ¿no? Y de pronto caemos en la nota. O tenemos que hacer un replanteamiento. ¿Qué significa para ti? Porque más allá de un concepto, realmente, lo que queremos siempre es que estas enseñanzas vayan un poquitico más allá. Porque, a ver, ¿por qué el Señor dice, yo soy la resurrección? Y hago la pregunta, ¿es lo mismo resucitar que decir resurrección? ¿Cuál diferencia ven en ello entre resucitar y resurrección? Porque fíjense que el Señor está diciendo, yo soy la resurrección. ¿Eso qué significa? Con respecto a resucitar y ya decir, yo soy la resurrección. ¿Qué viene a su corazón? Bueno, resucitar es un evento milagroso que pasó por algunas circunstancias, como el Señor Jesús resucitó, o Pablo, o todos los milagros que hubo en la Biblia. Es lo que yo veo. Pero yo soy la resurrección, es algo permanente y eterno. Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió y murió. Eso es resucitar. Yo soy la resurrección, es algo que es lo que Él es, su esencia, de lo que los que crean en Él se van a alimentar por siempre. Ok, me gusta. ¿Quién más? ¿Cómo ven esa diferencia entre resucitar y resurrección? Porque Él no dijo, yo soy uno de los que van a resucitar, ¿sí? Pues como decía yo, pues Lázaro fue uno de ellos, la hija de Jairo y otros que resucitaron, muchos resucitaron. Pero él dice, yo soy la resurrección. ¿Qué significa? Porque digamos que no es solamente algo gramatical, ¿no? Que queremos observar en esas expresiones. Porque si vemos resucitar, pues es un verbo, ¿cierto? Y resurrección, ¿qué implica ya que él diga yo soy? Entonces, para poner un poquitico más amplio como la idea, ampliar un poco más, quisiera que piense ¿es lo mismo crear que creación? ¿Puedo? ¿Sí? Bueno, pienso resucitar como, como tener una nueva oportunidad, Ujú. dar un nuevo, sí, como un nuevo comienzo. Bueno, Y resurrección, que él diga, yo soy la resurrección, pues quiere decir que es a partir de él, ¿no? Es decir, que no hay otra manera de tener esa vida o ese nuevo comienzo, si no es por él. ok. Yo, perdón, hermanita, yo veo que uno es el que habla de algo acerca de, y el otro es la acción misma de, Porque en el verbo de hecho permanencia. es una acción, ¿no? Correcto. Pipe, Felipe. Sí, de pronto un poco como el hermano que acabo de hablar, es como que uno es la acción y el otro es el resultado, me gusta, ¿sí? Digamos que crear es la acción y creación es el resultado, ¿sí? De esa acción. gracias. Pedrito, tienes la mano Como en levantada. él, Sí. como en él se cumple todo, él es el cumplimiento de todas las cosas, es también la continuidad de la vida en ese mismo cumplimiento. Entonces, en él están, dice que él sustenta, en él coexisten todas las cosas, en él permanece todo y justamente no hay vida si no está cimentada sobre esa base. Ok, gracias, Pedrito. Bueno, me gusta pues lo que ven, como lo asocian, y sin embargo, tengo que decir que a veces para nosotros correlacionamos y a veces incluso digamos que utilizamos casi que la misma expresión entre resurrección y vida, ¿cierto? Sin embargo, la escritura que veíamos al comienzo no dice eso, ¿cierto? Dice yo soy la resurrección y la vida. No estamos hablando de lo mismo. Pero es importante ver por qué esa correlación, ¿cierto? Y como no soy tan amiga de los
conceptos, pero eso también ayuda mucho porque nos ayuda a pensar un poquitico qué es lo que yo entiendo, cómo lo interpreto, porque a veces uno cree entender ciertas cosas, pero solo hasta que cuando viene la pregunta, uno dice, oiga, no, venga, ¿qué es lo que yo entiendo o cómo lo entendía? ¿Cierto? Y a veces tenemos que hacer correcciones con respecto a lo que creemos que son algunas cosas. Bueno, siguiente. La resurrección, sin duda, es el corazón de la fe. ¿Sí? Y vamos a mirar por qué razón. Primera de Corintios 15, 14, alguien que por favor quiera leer. Dice así: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. En otra versión, ¿quién quiere leer, por favor? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Wow. Yo creo que es importante hacer un énfasis aquí. Escuche pues, por eso colocaba yo esta frase. Observe la frase. Sin duda la resurrección es el corazón de la fe. ¿Sí? Este texto me está diciendo que si Cristo no resucitó, pues nuestra fe es vana. Y de hecho el siguiente dice, el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y me gusta el 19, que dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque entonces sería una cosa únicamente terrenal o para este tiempo. Pero con este versículo nos está diciendo que es algo que trasciende, ¿cierto? Que se amplía, incluso más allá del contexto terrenal o temporal, más bien lo diríamos, ¿cierto? Y dice que seríamos dignos de conmiseración, porque estaríamos hablando de algo vano, que no tiene resultado. De hecho, Dios dice, la fe sin obras es muerta. Bueno, Vano porque la resurrección no pasó, según lo que se viene discutiendo en el capítulo. Pues como no hay resurrección de muertos, vivimos una fe muerta. ¿Puedo leer esta versión? sí, porfa. Dice, y si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio como la fe que ustedes tienen carecen de sentido. Gracias. ¿Saben por qué es el corazón de la fe? O el eje. Porque toda religión, toda filosofía y todo conocimiento cae sobre algo, ¿cierto? Sobre alguien. Pero en toda la historia no se ha podido ver un acontecimiento más épico que la resurrección. No existe. Históricamente se ha podido ver, aunque la historia no es tan fiel, porque algunos hacen malas interpretaciones e incluso dicen que algunas personas dicen que torcieron las escrituras diciendo que ya se dio la resurrección porque no hay entendimiento acerca de qué es la resurrección. Entonces, pareciera ser un evento de un momento que empieza allá con el Señor, pero que no se entendió qué fue eso. Y no es solamente que haya pasado de la muerte a la vida, ¿cierto? Sino que tiene una expansión tan amplia, tan grande, que realmente por eso es que existe, pues lo que existe, la fe, ¿cierto? Lo que es. Y si no, como dice ese texto, seríamos dignos de conmiseración. Yo. Digamos que eso que usted está diciendo se genera porque las personas discuten por qué existen las ramas, pero jamás ven la raíz de los sucesos, de las cosas, por qué este fruto salió malo, por qué esta planta no está dando los frutos porque están viendo algo ahí visible, y es la discusión de toda la vida. Pero no se discute el fondo del asunto, no se trabaja los fondos del asunto como son, qué es lo que es, en este caso, la resurrección, qué es lo que eso significa. Si no, yo no creo que resucitó porque es imposible que resuciten los muertos.
Pero cuando no hay un estudio previo, un trabajo previo para poder entender eso, que ni siquiera los discípulos lo podían entender hasta que no fueron participantes de ello, porque lo vieron, lo palparon, lo tocaron. Entonces no lo pudieron comprender. Pero hoy en día las discusiones se centran es más en las ramas o por las ramas, las discusiones que no llevan a ningún lado, porque a la gente no le gusta, digamos, muchas veces ir al fondo, a estudiar, a trabajar la raíz de todas las cosas. Así es. Siguiente. El sepulcro está vacío. ¿Eso qué significa? Que ese que fue enterrado ahí ya no está. ¿Y por qué no está? ¿Cuál es la razón de que ya no esté ahí? ¿Qué causó la resurrección? ¿Por qué tenía que resucitar? ¿Cómo resucitó? ¿Por qué resucitó? ¿Para qué resucitó? Son preguntas que quiero hacer para que usted las busque, ¿sí? Seguramente las va a encontrar también hoy, pero porque quizá a veces tampoco nos las hacemos, ¿cierto? Son tipos de preguntas que a veces uno solamente interpreta, resucitó y ya. Y es la celebración que se hace, por eso hablaba de pronto un poco de la Semana Santa, porque cada año se hace una celebración al respecto, pero claramente no se entiende qué es eso, ¿sí? Resucitó, pero ¿y eso qué? ¿Y yo qué con eso? ¿Qué significa? Pues eso. Siguiente. Creo que lo que pasa también es que se hace, cuando no se entiende es porque se hace una separación. ¿Qué separación se hace? Es lo que yo veo en este momento. En que el que hizo todo eso fue él allá. ¿Qué signifique o qué sea lo que sucede conmigo? Pues eso no es lo interesante. Lo interesante es que vamos a celebrar es que al Hijo de Dios, que lo mataron, resucitó, y pum, pero él allá. Entonces, cuando las personas no se involucran en el tema, pues no hace preguntas como, oye, ¿por qué resucitó? Y una pregunta muy interesante, ¿cuál es la razón de que él ya no esté ahí? ¿Cuál es la razón, la causa por la cual no está ahí? Que no es, porque resucitó, no, ir a la raíz y mirar que esas preguntas, como usted dice, si no hacemos preguntas, pues obviamente vamos a seguir viendo esa obra de la resurrección allá y nosotros acá, sin Claro. comprender nada. Y aún entender por qué él utilizó esa frase. Yo soy la resurrección, que es lo que hoy estamos tratando de entender un poco más. Pedrito, tienes levantada la mano, ¿verdad? ¿O se te quedó subida? Sí, creo que no la había bajado. No, pero aprovecho porque es que recordé justo, estaba leyendo esta semana Mateo y pues él dice, o sea, es tan importante la resurrección porque era la palabra de Dios allí puesta en tela de juicio, ¿no? Y él dijo, voy a confiar en quien me puede resucitar de los muertos. Inclusive allí en Mateo 12:38 dice que los fariseos, les voy a leer así rápido, y maestros de la ley le dijeron a Jesús, maestro, queremos que hagas algo que nos demuestre que tú fuiste enviado por Dios. Pero Jesús les dijo, ustedes que son los malos y no confían en Dios, ¿me piden darles una prueba? Pero la única prueba que les daré será la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Entonces, o sea, la resurrección me permite tener certeza acerca de la palabra y de lo que significa Dios, porque en Él confío y en Él es el cumplimiento de todo. Y si no hubiera resucitado, pues no, como decíamos en un comienzo, nuestra fe no tendría sentido porque no se hubiera cumplido lo que Él mismo había prometido. ¿Usted tiene conocimiento acerca de por qué resucitó el Señor? O sea, me refiero, ¿cómo se dio eso? ¿Fue una acción que dependió de qué? ¿Cómo resucita o por qué resucita? ¿Se le viene algo a su mente? No sé. ¿De qué dependió Primero, de resucitar? por ¿Qué fue lo que del ocurrió allí? Padre, De su fe. victoria. Me gusta lo que dice. A veces no pensamos un poco porque, digamos,
uno dice, sí, Él resucitó, pero este tipo de preguntas lo hacen a uno de verdad ir más allá, porque fíjense que si yo estoy diciendo en esta mañana, no porque a mí me plazca, sino porque lo dicen las Escrituras. En realidad la resurrección es todo. Si eso no se hubiera dado, en vano sería lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, al resucitar el Señor, pues tiene que ponernos a nosotros como en el contexto de qué es lo que seguimos, cuál es nuestra filosofía, ¿sí? ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿Cuál es el entendimiento que tenemos acerca de ellos? Si ese es el corazón y el eje que mueve, ¿cierto? Mi ser. Entonces, ¿qué se necesita para resucitar? Estar muerto. Estar muerto. Porque definitivamente el acto de resurrección implica levantar a uno que está muerto. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿por qué tenía que morir? Bueno, perdona, yo puedo decir, es que estaba mirando que pues el Señor, según las preguntas que estás haciendo, ¿cierto? Entonces, pues la resurrección se da porque Él decide creer en lo que el Padre dice, ¿cierto? Viene pues desde la ley cuando Él está estudiando, mira todo lo que Dios había dicho acerca de ese que iba a creer y lo que iba a pasar. ¿Mm? Y Él, pues definitivamente por eso es el autor y consumador de la fe, ¿no? Se convierte realmente en eso, en lo que Dios dice y entiende que la paga del pecado es la muerte, que sería, digamos, como la respuesta a lo que estás diciendo ahorita, pues, y luego la muerte igual tampoco lo puede retener porque él en sí no tenía, él no tenía pecado. Se hizo, no, sí, o lo hizo pecado Dios por causa nuestra, pero él como tal no tenía pecado. Hasta ahí voy. Gracias. Y está muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Mira, me parece muy, muy chévere y muy interesante porque, pues, para resucitar se necesita estar muerto, ¿cierto? Pero eso tiene implicaciones del el por qué todos estos eventos. Entonces, a mí me gustaría que miráramos un poquitín Isaías 55:10, pero yo creería que hay que leerlo desde el 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En esto podríamos ver resurrección, en este texto. Sí, señora. Sí, claro. 100%. Claro, Él es enviado con propósito, ¿cierto? Va a hacer algo, pero luego regresa. ¿Cómo va a regresar? Prosperado porque Muy fue para bien, eso que fue enviado. gracias, prosperado. Así es de que la resurrección es la evidencia de que De que fue prosperado lo que el propósito que vino Jesús. el propósito divino. Pero lo vamos a desglosar, ¿cierto? Que no se nos quede en un concepto. Y dice Lucas 24, miremos un momentico allí, por favor, porque no quiero que pierdan el hilo, que la tumba está vacía. Y mire lo que dice Lucas 24:5. Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Yo creo que es bueno leerlo antes, Joita, por favor. Sí, bien. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas a las mujeres que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Gracias. No está aquí, sino que ha resucitado. Gracias. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba en Galilea. Sí, termínelo, por favor. El 7. Ok, diciendo, es necesario, de eso se tenían que acordar,
es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gracias. Entonces, Hasta ellas ahí. se acordaron de sus palabras. Gracias. Mire esto. ¿Qué les dice esa frase? ¿Por qué buscan entre los muertos? Si esas mujeres creían a las palabras del Señor, ¿debían estar llevando esas hierbas allí? Claro que no. ¿Qué hacía esa acción? ¿Qué demostraba? Que él iba a seguir muerto. Muy bien. Desdibujaba qué? La fe. Pero yo hago la pregunta esta mañana. ¿Todavía buscamos entre los muertos al que vive? Todavía. Digamos que como que se afirmara lo que yo tengo en la mente y es, ¿cuál fue la razón o de qué dependió de que él no estuviera allí, de que él hubiera resucitado, ¿cierto? Eh, pues lo que decía Nelcy ahorita, si no hay una comunión perfecta con aquel al que yo digo creerle, sino que es más bien académica la relación que tengo, pues nunca voy a creer lo que realmente él está diciendo dentro de las palabras que me está diciendo, que eso fue lo que le pasó a todos estos discípulos y discípulas. Ellos solo escucharon teorías y teorías y teorías. Aún algunos que vieron la transfiguración del Señor Jesús, aún estaban pensando en algo terrenal, gobiernos terrenales, reinados terrenales y todo lo demás. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿De qué dependió de que Jesús resucitara? De una relación perfecta, de un hijo, padre, padre, hijo, para que eso se pudiera dar. Si no hay así ese tipo de relaciones personales, íntimas, ¿de qué fe podemos hablar? Y se pueden saber toda la ley, los profetas y todo lo que quiera, la persona que se la sabe. Pero si no hay una comunión con esa verdad, con lo que eso significa y con lo que eso es, pues siempre va a estar buscando la persona entre los muertos al que vive por siempre. Gracias. ¿Ustedes saben dónde fue sepultado el Señor? Según la Escritura. En una tumba nueva entre los ricos. Gracias. Es decir, que era virgen. Virgen en el sentido que no se había usado y no habían introducido aún a nadie allí. Estaba lista y apta para uno que era digno de ese lugar porque era de un rico, ¿sí? Era algo valioso, digamos, algo, pero el sentido no era que se quedara allí. ¿Lo devuelves, por favor? Yo quiero que usted observe esta imagen nuevamente para que la grabe en su corazón. Esto no es solo para verlo con nuestros ojitos ahí y ya, sino para tenerlo ahí. La tumba está vacía, ¿sí? No se quedó ahí. ¿Cuál era el sentido de salir? Que estamos hablando de la resurrección. No era para que quedara solamente diciendo que bien está ahí. No, tiene que salir. Esa semilla que fue sembrada y puesta allí, tiene que salir. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito de ello? Porque necesitamos entender y por eso lo que pasa a la siguiente, por favor. Esta pregunta para mí es impresionante y la quise poner justamente para que nos preguntemos eso en esta mañana. Todavía hacemos cosas como las mujeres que llevaban las esencias buscando en el sepulcro. A los fariseos les dijo sepulcros blanqueados. Fíjese que él relaciona un sepulcro con un ser humano. ¿Saben dónde fue sembrada esa semilla? Esa roca es la representación de uno que está listo para que la semilla sea sembrada, pero no para que se quede dentro solamente, sino que salga con propósito. Y nosotros, quizá, todavía regresamos al sepulcro. ¿Por qué? Porque todavía buscamos respuestas entre los muertos, ¿sí? De muchas cosas. Tal vez ahorita vamos a entender un poco mejor por qué de pensar un poquito esto, por qué analizarlo. Porque, siguiente, la resurrección definitivamente es un triunfo. ¿Qué triunfó? La vida sobre la muerte, la luz sobre la oscuridad, el amor sobre el odio.
lo espiritual sobre lo carnal, o lo divino sobre lo humano, la santidad sobre el pecado, el perdón sobre la culpa. Pero a veces, nuestras acciones pareciera que están haciendo lo mismo de las mujeres que madrugaron, juiciositas con las hierbas aromáticas, con una buena intención, nadie dice que no, pero lo que indicaba que no había fe, que no habían creído en esas palabras, porque me gusta lo que dice el verso 7 de Lucas 24, fíjese, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, esto no era algo como que no debía pasar. Cuando dice necesario, ¿qué quiere decir? No hay otra opción. Muy bien. Necesario es algo que tiene que ser sí o sí. No se puede prescindir de ello. ¿Sí? Ya, era necesario. Pipe, ¿quieres decir algo? Sí, mami, pues digamos que de pronto, hilando un poquito todo lo que has dicho y las preguntas que hacías, se me hace importante como tener en cuenta lo siguiente, en el sentido de que, pues lo que sucedió en ese momento, pues fue lo físico, ¿no? Hay que hacer siempre la relación en que lo físico eh, tiene un sentido que ya es lo espiritual. Entonces, en ese momento pasó, como dice ahí esa escritura que acabas de leer, pues era necesario. El Señor tuvo que morir, pero es que Él nunca pecó. Entonces, la muerte no lo podía retener. Por eso Él resucita. Y el resultado de esa resurrección es dar vida, lo que tú decías, es el propósito de que Él haya resucitado. Entonces, como tú preguntabas, ¿dónde estoy yo ahora? ¿O qué sentido tiene? Es que estoy juntamente resucitado con Él, ¿sí? Y por eso hay vida en Él. Entonces, si uno mira Efesios 2, versículo 6, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, lo que tú estás diciendo, ¿sí? Uno, pues, quién está muerto, por decirlo así, o dónde busca uno a Dios, ¿sí? Entonces dice, bueno, quiero leer solamente la palabra porque se me hace impresionante, es, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el 6, que era el que quería leer, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando uno lee esto, pues es como ver ese resultado de dónde estoy yo y que ahora el tema pues es un tema simplemente espiritual en mi mente, sí, o sea, es de que ahí es donde yo voy a encontrar vida, lo que tú decías. Si yo niego ese evento o no creo en ese evento, pues mi fe es vana, aunque estoy creyendo, sí, o sea, no tendría ningún sentido en lo absoluto. Eso es lo que quería como... Gracias, hijo mío. Te adelantaste un poco, pero no muy bien. Para allá iba, pero está perfecto. Gracias. Jovita. Sí, digamos que a mí la pregunta de ¿por qué busca entre los muertos? Me hace sentir mucha tristeza, mucha tristeza, porque lo que nosotros queremos, o muchos creyentes, y abro comillas creyentes realmente, buscan en la muerte la vida, en la oscuridad la luz, en el odio el amor, en la carne las cosas del espíritu, en el pecado la santidad, en la culpa el perdón. Y se dedican a buscar entre los muertos, que es la muerte, la oscuridad, el odio, la carne, el pecado, la culpa,
la vida, la resurrección. Y jamás va a haber, se va a encontrar eso ahí. Jamás se va a encontrar porque no van a encontrar una tumba vacía. O sea, no hay nada que pueda obtener la persona que busca entre los muertos. En el pasado, por ejemplo, es buscar entre los muertos. Vivir del pasado, vivir de lo que hice y que yo no sé cómo será para quitarme eso de encima. O inclusive pensar en el futuro, que eso causa también sensaciones terribles, ¿cierto? Entonces, buscar entre los muertos, que es la muerte, la oscuridad, el odio, la carne, el pecado, la culpa y todo lo demás, pues no vamos a encontrar absolutamente nada, absolutamente nada. Y ese trabajo va a ser vano, como dice la Escritura, como si Él no hubiera resucitado, como si todavía no creyéramos que Él resucitó entre los muertos para darnos a nosotros esa vida que necesitábamos con la resurrección de Él. Nubi. Bueno, aquí dice Eclesiastés, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También en el libro de Daniel dice que así, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, está diciendo que todo el mundo va a resucitar, muertos y vivos, ¿sí? Unos para confusión perpetua y para vergüenza. Y otros para los vivos, dices, resplandecerán como el resplandor del firmamento y serán entendidos, ¿sí? Y bueno, pero aquí en Isaías, lo quieren apuntar, Isaías 26, dicen el 13. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Y el 19 dice, tus muertos vivirán. Está hablando de resurrección ahí. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, la tierra dará sus muertos. En primer lugar, pues los judíos deberían saber que había resurrección. Las mujeres que fueron a llevarla deberían saber que había resurrección porque Isaías lo dijo, Daniel lo dijo. Solo estoy citando dos, porque Ezequiel también lo dice en el Valle de los Muertos, ¿cierto? Habla ya de los huesos muertos. Bueno, el Valle de los Huesos. Habla de eso, de que todo el mundo estaba muerto y habría resurrección. Entonces, por lo que dice Eclesiastés, un muerto no tiene entendimiento, está en olvido, o sea, no tiene lucidez, no tiene claridad, está en tinieblas. Entonces necesitábamos al que está vivo para tener la vida, porque gracias al Espíritu Santo que fue el que le dio la resurrección en ese momento, le dio la vida cuando pues tenía que morir, era necesario, como dice ahí, para poder darnos vida a todos nosotros y poder tener el entendimiento que hoy día ha sido plasmado en cada uno de nosotros, para poder saber y conocer lo que Dios quiere para cada uno y pues para el propósito de Él. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí vamos a mirar entonces un poco la aplicación de esto. Yo quiero que leamos Primera de Corintios desde el versículo 21 hasta el 36, por favor. Si alguien quiere leer, sería muy bueno. Despacio, vamos a ir mirando, porque es muy importante que entendamos en esta mañana el fin de todas las cosas. Espera, me faltó algo importante que iba a decir. Es que ahí dice que esos muertos se enseñorean de nosotros, dijo Isaías. Eso también es lo que tú estabas diciendo de las mujeres. Están muertos y se enseñorean de nosotros. O sea, ¿a quién le tenemos miedo? Nos pasa a nosotros también, como allá en el libro de Isaías, que ellos le tenían miedos a los muertos de la tierra, pues eran sus enemigos en ese momento, pero la pregunta es, ¿nosotros también hacemos igual? ¿Les tenemos miedo a los muertos o al que está vivo? O temor, más bien, en ese sentido, al que está vivo. Gracias. Muy bien. 1 Corintios 15. Vamos a leer desde el 21.
hasta el 36. Así es, bueno, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que Sigue todas hasta las aquí. cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos Pedrito, ¿me a repites toda eso del hora? 29? De otro modo, qué harán, perdón, los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ahí yo me he bautizado por los muertos, bueno, voy a continuar. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si Que como cada hombre día, muero, bueno, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no mueres antes. Wow, gracias. Voy a hacer gracias, énfasis. hermano. Voy a hacer énfasis en el 36. Necio, lo que tú siembras no se edifica si no muere antes. Por eso dice cada día muero. Entonces, pensando un poquito en lo que es esto, una semilla que se siembra, ¿dónde se siembra? En la tierra, ¿cierto? ¿Con qué fin? Que dé fruto. Que muera, germine y nazca y dé fruto. De que Y viva, crezca y Produzca se vida. alimente de la de que Ok. viva. Entonces, escuchen esto. El Señor aquí está diciendo, yo quiero hacer este énfasis porque quiero exaltar a Dios en esta mañana de una manera especial. Si usted se da cuenta, nosotros empezamos diciendo lo siguiente. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dios hace uso de la legalidad de sus propias leyes. Tenía que enviar un hombre que como hombre venciera el pecado y por lo tanto la muerte. Por eso se ha dicho en repetidas ocasiones que si él hubiera venido en forma de Dios, ¿qué mérito tendría si es que Dios puede consumir absolutamente todo? Pero dice, por un hombre entró el pecado y por otro hombre la vida, a través de la resurrección. Dios, siendo quien es, solo podía dar una orden para disipar todo esto y no hubiera sido necesario. Pero Dios, haciendo uso de la legalidad, de lo que él había establecido, es al hombre al que le entrega la autoridad, el señorío. Y aquí necesito que por favor alguien lea Génesis 1,
28. Muy enfáticamente, por favor, porque hoy también vamos a entender más ese texto. Por favor. Leo. Dice así, Bueno, sí. y los bendijo Dios, enfáticamente, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién entregó el señorío? Al hombre. Aún ¿Se lo quitó cuando pecó? Absolutamente Dios. Dios no se arrepiente. No se lo quitó. Esto lo han enseñado por siglos. pidiéndole al diablo que devuelva lo que Que devuelva, no sé qué devuelve. Dios no le quitó nada al hombre. El hombre sigue señoreando aunque señoree mal, con todas y sus maldades. Pero vino uno, maravilloso hombre, que pudo cumplir el propósito de ese texto. Porque dice el versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué pasa si no muere? Hay un verso que dice que queda solo. ¿Saben dónde está? Sí, Juan 12, 24. Estaba justo mirándolo. ¿Lo lees, por favor? Sí. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Gracias. Y aquí está el misterio maravilloso de todo esto. ¿Saben por qué resucitó? Porque si no queda solo. Y la consigna era venir, señorear, dar fruto y multiplicar, y él lo cumplió todo. Porque él resucita con una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que de ese nuevo Adán haya una multiplicación con esa nueva naturaleza, con esa nueva genética, que empezara una nueva creación. Por eso Gálatas dice, aquí ya no importa la circuncisión o la incircuncisión, no importa esto o aquello, yo no sé qué más es lo que dice el texto, pero lo que dice en conclusión es, aquí lo que importa es una nueva creación. Porque si el Señor no resucita, no hay multiplicación. Todo hubiera quedado ahí. No hay nada. Seguimos en nuestros pecados porque seguiríamos con la misma naturaleza. Pero al resucitar, resucitamos, como lo decía Pipe, juntamente con Él. ¿Eso qué significa? Que resucitamos como su cuerpo. O sea, un cuerpo glorificado, un cuerpo que venció la muerte, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no va a desaparecer. Y si usted no lo recuerda en este momento, yo se lo quiero recordar, que usted es llamado por Dios el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que la nueva naturaleza que tenemos, no hay quien nos la cambie, porque es una naturaleza nueva, apta, creada para que Él habite en nosotros. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Saben qué significa la resurrección? En un contexto, digamos, más amplio y más, tal vez más aplicado. Y es lo siguiente, que la resurrección es un proceso hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Es un nacimiento que empieza a desarrollarse. ¿Y saben qué es lo que se está edificando? El alma. Por eso a veces buscamos entre los muertos. Pero ¿saben cómo se edifica el alma? No existe otra forma. No hay. Es a través de la revelación del Hijo, que es la palabra. Y la palabra es la manifestación del pensamiento de Dios. Luego eso hace que el hombre sea transformado en su vieja manera de pensar. Y hay bastantes cosas allí que todavía están, que quisiéramos que no estén, pero no podemos hacer nada, porque son cuestiones almáticas. Y esa es una parte que nosotros, aún como creyentes, no podemos obviar. Estamos siendo transformados
a esa misma imagen y por tanto es necesario ser compasivos. ¿Saben con quién es compasivo? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, ve y aprendes lo que es Misericordia quiero y misericordia? no sacrificio. Porque si no se tiene misericordia, mire, con este yo, perdonen, pero no puede haber misericordia con ninguno. Si usted maltrata esta naturaleza, porque aparece a veces hace como así, como incandescente, ¿no? Y aparece, y usted se maltrata y no tiene misericordia, ¿cómo podría hacerse con otro? Esto es una renovación, dice la Escritura. ¿Cada cuánto? Si dice De que día es en de día. día en día, por tanto indica que es un proceso. Y yo abrazo el proceso. ¿Por qué? Porque no se trata de chasquear los dedos. Y estuvo. Cuanta más diligencia en la edificación del alma, haciéndolo día tras día, mucho más rápido la renovación, la transformación, la trascendencia y la elevación hasta alcanzar esa estatura. Pero si nos falta diligencia, ¿de quién es el problema? Nuestro. Pero entonces, la fortuna es que tenemos una nueva naturaleza que nos permite dar fruto. Y es que si no hay fruto, en vano sería todo. Por eso el Señor, cuando vio o nos ve, ¿saben qué dice? Isaías 53:11. Yo, corto. Son varias cositas que se agolpan en la mente de uno cuando escucha todo esto. Y es fructifiquen y multipliquen, ¿cierto? O sea, tiene que morir y resucitar para que eso pase. La semilla tiene que ser sembrada en tierra para que muera y dé fruto. Y el Señor Jesús hace dos cosas extraordinarias, de las muchas que hizo para manifestar eso mismo que estamos hablando esta mañana. Y no entendieron, dijo él, ustedes no entendieron la multiplicación de los panes y los peces. Muy bien. No la entendieron. Excelente. Por eso vienen buscando entre los muertos lo que no van a encontrar. Ustedes no entendieron la resurrección de Lázaro. ¿De qué se trataba? Que Lázaro resucitara entre los muertos también. No lo pudieron entender. Por eso siguen buscando en el lugar equivocado la vida, la luz, el amor, vivir en el espíritu, en santidad, en perdón, en amarse a sí mismo, ¿cierto? Es increíble. A mí se me hace un nudo en la garganta pensar en cuántas aplicaciones hizo Jesús a los mismos que estudiaron la ley durante tantos años y la exponían y la enseñaban y enseñándoles con cosas de la vida natural lo que él era y venía a ser de parte de su padre. A nosotros nos sigue dando muchos ejemplos también hoy en día. Nos dio su Espíritu Santo para que podamos comprender cosas tan extraordinarias como estas y las que hemos venido estudiando durante todo este tiempo, que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Gracias. Nelson. Bueno, quiero leer una escritura porque, pues, de hecho son como dos, pero es que me parece tremendo mirar, por ejemplo, lo que dice Hebreos, que nos lleva, digamos, como a mirar esa parte tan importante de entender más bien qué es ese proceso un poco, no que yo lo haya entendido ya, como dijo Pablo, pero digamos que me ha ayudado muchísimo y es, por ejemplo, que dice Hebreos 10, dice, bueno, no sé, voy a leerlo como desde el 19, o bueno, el 17, donde el Señor viene diciendo que Él va a poner sus leyes en nuestros corazones y su mente, y en la mente nos la escribe, ¿cierto? Y luego dice, pues, donde hay remisión de pecados, ¿sí? Porque Él dice que nunca más se va a acordar de ello. Dice, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, digamos que esta parte a mí me ayuda muchísimo para entender que ese trabajo del alma
es cuando nosotros decidimos realmente creer, porque ese es el otro pasaje que tengo, que es donde está en Primera de Pedro 1, del 3 al 9, donde él dice que nos hizo renacer, ¿cierto? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias. Uy, Dios mío, entonces yo digo, si nosotros no podemos comprender, digamos, entender el proceso que es y que nos ha puesto el Señor con tantos ejemplos en cuanto a partir de una semilla, ¿no? Que es sembrada, que va en el proceso, que no es de la noche a la mañana, sino que tiene, y también lo dice Santiago, que el agricultor cuando siembra, pues él espera la cosecha, pero él no está sacando la semilla y mirándola a ver cómo va ni nada, sino que esa es la fe, o sea, el creer que realmente Dios está haciendo un trabajo en nosotros y que no podemos estar como señalándonos nosotros mismos, ni tampoco menos a otros, sino que cada uno va en esa conciencia de verdad de que ya fuimos lavados, fuimos limpiados, fuimos purificados y tenemos que creerlo y en lo que perseveramos en ello, pues vamos creciendo hasta que realmente el alma se va ajustando, se va sometiendo al espíritu para que el cuerpo manifieste realmente lo que Dios es. Gracias. Bueno, estos hermanos se me han adelantado esta mañana, pero me han ayudado maravillosamente. Edna levantó la mano. Edna. Buenos días a todos. Yo tengo una preguntita, ¿por qué resucitó en 3 días, no en 2 ni en 5, sino 3? Muy buena pregunta. El proceso en la creación es de 7 días. Tenía que morir a la mitad de la semana. Y si ustedes ven, el tiempo del hombre son 70 años, que representa también una semana, o 7 días, o 70 años. Todo grafica lo mismo, ¿sí? Es un proceso. A la mitad de la semana es como al tercer día, ¿cierto? Y para el día sexto, manifestarse. Y luego venía el reposo. Todo es una gráfica en realidad, ¿sí? ¿Por qué 3 días? Era lo que iba a pasar en el corazón de la tierra. No sé si es el tiempo de desarrollo de esa semilla, no lo sé, pero toda la escritura lo muestra. Y tan es así que el Señor Jesucristo muere justamente, dice la escritura, a los 33 años, porque fueron 3 de ministerio, 30 cuando arrancó, y ese 3 representa justamente la mitad de esos 70, ¿sí? Por eso él no fue como, ay, ya nació, ya dio fruto y me voy a la cruz a los 12. No, hay un desarrollo y un crecimiento, ¿sí? Por eso los procesos y los tiempos tenemos que aprender a valorarlos, a respetarlos, a abrazarlos, tal vez a no atropellarnos y mucho menos atropellar a otros, ¿cierto? Pero eso cuesta a veces muchísimo, cuesta muchísimo, porque a veces queremos que otro entienda lo que yo ya entendí, o a veces pienso que yo ya entendí y resulta que solamente voy como en la partecita de la teoría, pero es impresionante llevar a la práctica. Entonces el Señor Jesucristo tenía que decir, bueno, yo voy a demostrar mi fe, porque voy a morir. ¿Y en qué tenía que creer el Señor? ¿Saben qué dijo? Dios, dijo Abraham, es poderoso para resucitar a los muertos. Por eso el poder es el fundamento de la fe. No se les olvide esto. Pablo lo dijo. Yo no predico otra cosa sino a Jesucristo crucificado, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres o la sabiduría humana, sino que esté fundada en el poder de Dios. Por eso es que el Señor mismo
Él fue el que hizo absolutamente todo. Tenía que probar que no era solamente decir, sí, yo tengo fe y creo en mi papá. Ah, sí, pues vaya a la muerte y resucite entonces. Y sabe que murió creyendo que lo que el Padre decía lo iba a cumplir porque es veraz. Tenía la certeza absoluta y creía en el poder de Dios. Ese poder, ¿saben qué es lo más tremendo? Dice Efesios, que ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ¿ahora dónde reposa? En mí, porque soy el cuerpo de ese hombre que se levantó. ¿Y saben qué? Todavía manifestamos acciones de la vieja naturaleza, como el miedo, que por supuesto no debería existir. Pero ahí es donde digo, otra vez, paciencia, misericordia. Si aún no lo podemos hacer, como decía Pablo, pues paciencia. Dios nos está pasando por diversas pruebas para formarnos, para hacer que podamos creer. A veces no es necesario, pero en otras ocasiones es necesario que nos pase cuando nos ve blandengues. Jovan, por favor, lea Isaías 53:11. Miren lo que dijo el Señor. Dice así, Isaías 53:11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cómo les parece? ¿Saben qué siente cuando nos ve? He ahí el fruto de la aflicción de mi alma, pero lo hice. ¿Y no se va a llevar todos los honores? ¿No se iba a llevar toda la gloria? Pero por supuesto, porque se necesitaba de uno que estuviera vivo, que pudiera morir, que pudiera resucitar. Y él lo hizo. Un hombre, como entró por un hombre la muerte, por ese otro hombre entró la vida. ¿Y saben qué? He ahí la multiplicación. Somos la multiplicación. Si no hubiera habido resurrección, no hay multiplicación de vida. Y aquí estamos evidenciando, ¿saben qué somos nosotros? La evidencia del deseo del corazón de Dios. Porque dice, en él se verá prosperada mi voluntad. ¿Se acuerdan lo que leímos en Isaías 55:11? Y será prosperada la voluntad de Dios en él. Y regresará cumpliendo esa voluntad. Y así lo hizo. Vida eterna. Ahora, es impresionante para mí, en verdad. Yo digo, esta curva se hubiera podido evitar, pero ¿qué hubiera pasado con nuestro Dios fiel, verdadero, que lo que establece no lo cambia? Era el hombre al que le había entregado eso. No Y se dice, conocería. Señor, No se conocería. claro, todo se hubiera derrumbado por la fidelidad de esa palabra de él, de que no miente, de que no cambia, es que permanece para siempre todo. Dios sustenta el universo con su palabra, porque nunca se ha corrompido esa naturaleza. Es fiel, firme. Y el Señor Jesús es la evidencia. Por eso Él es la fidelidad de ese pensamiento. Son tal cual. Tal es el Padre, tal es el Hijo. Son uno. Y dice Juan 17 que para eso nos hizo uno con Él, para que todos seamos uno. Por eso estamos hablando desde pensamiento. Fue el arma que Él utilizó para llevar a cabo toda esta transformación y este cambio a través de la fidelidad al pensamiento, creyendo que lo que Dios dice es verdad. Y sabía que si Él lo dijo, lo iba a cumplir. Dios promete y cumple. Y Él tenía la certeza, me levantaré. ¿Quién tiene la mano? Edna, se te quedó la mano levantada, ¿verdad? No, Milena quiere hablar. Milena, Sí, dale. señor. Sí, estaba pensando en que Jesús durante sus 30 años, donde entendió quién era y que no podía volver al Padre vacío, entonces él vivió su proceso. Dentro de ese proceso tuvo que morir. Y entonces ese morir a todo lo que él vivió y sus nuevas semillas y todo lo que él tuvo que tener fue visible en su ministerio.
porque cuando él decía yo soy, la resurrección no había pasado. Entonces, pero lo decía con plena certeza. Entonces, al él decirlo y compartírselo muchas veces a los discípulos, y ellos no lo entendieron, no entendían qué era lo que él estaba diciendo, para él ya era real, era vida. Entonces, por eso para mí es necesario tener esa resurrección para poder tener ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo y poder ser parte del cuerpo de Cristo y empezar ese caminar que él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no era, no era posible Muy bien. poderlo transitar. Y me impresiona que ese yo soy, cuando él lo vienen a arrestar, y él dice, yo soy el que buscan. Y apenas él dice, yo soy, todos caen a tierra. Entonces, saber él quién era y tener esa plena seguridad. Por eso no podemos quitar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, porque cuando yo la quito, me miro a mí misma y me causo daño. Entonces, mi mirada siempre tiene que estar puesta en el verdadero, en el real, el que él es. Maravilloso, así es. Acabas de decir muchas verdades que ojalá fueran una vivencia para nosotros, porque la resurrección en verdad, ¿saben qué es? Una experiencia personal de lo divino en esta tierra donde podamos decir yo soy. Por eso, cuando él dijo eso, esa expresión yo soy la resurrección, en verdad estaba diciendo yo soy la única opción, que no hay otra. No hubiera habido oportunidad de otro que diera fruto y de otro que pudiera multiplicar. Él fue el que lo hizo. Él estaba diciendo yo soy el que puede hacer esto. Yo soy la resurrección. Porque al fin y al cabo ese era el deseo del Padre. No que él quedara solo, sino que se unieran al unigénito. Por eso no es que hay muchos hijos, como dice, yo quiero que leamos esta escritura, Hebreos 2:10 para terminar. Ya te doy la palabra, Alex, regálame un momentito. Hebreos 2:10, por favor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces también pensaba en Isaías 53:11, que dice la aflicción de su alma. Y yo me pregunto, ¿cuánta aflicción a mi alma, a mi mente, a mi voluntad, emociones me produce creer? Porque es que la aflicción del alma del Señor Jesús fue que creyó antes de, o sea, tuvo que creer todo lo que descubrió en las escrituras, lo que su padre le contaba a través de la Biblia, y quedó satisfecho de la aflicción de su alma, luego creyó. Yo en lo personal esta mañana quisiera decirles para terminar, yo quisiera que el día que me vaya a morir pueda decir, oye, yo estoy satisfecho de la aflicción de mi alma, porque creí y creo que voy a ser resucitado en el día postrero y que voy a ver la resurrección cara a cara y la vida cara a cara. Voy a ser tal cual como Él es porque voy a descubrir cómo es Él. Entonces eso tiene que ser una cosa realmente, como decía Milena ahorita, una experiencia personal fue la de Cristo con su Padre, de creer, y por eso la aflicción de su alma. Y esto es una invitación realmente maravillosa a uno también vivir en esa condición de dar fruto y de multiplicar todo el tiempo, de dar fruto y de multiplicar. Gracias. Pues en coherencia con lo que acaba de decir yo quiero leer esta escritura que dice así. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 3, por si alguien quiere apuntar, 8 y 9, voy a leer. Y dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, escuche bien esto, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Recuerde que no es por su fe, es mi fe puesta en la fe de él, en el que ya ganó y venció a través de la convicción que tenía acerca de que las palabras del Padre son verdaderas. Vuelvo y leo, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
también está en Gálatas 2, donde habla de la fe de Jesucristo. Ahora sí, Alex, te escucho. Bueno, es que me llama la atención cuando se lee Primera de Corintios, cuando se habla sobre la escritura, ver cómo Pablo eh, quiere profundizar o quiere decir este fundamento que a la que se basa mi fe es firme. Cuando Pablo dice, yo creo en lo que dice el Padre, lo que dice el Hijo, porque es un fundamento que es inamovible, que no se puede, que es firme. Cuando también expresa que también esa semilla es viva, que esa vida y eso que es vivo me puede traer a mí también eso mismo cuando creo. Ya que no es una fe muerta, sino es una fe al que realmente hizo muchísimo y creyó, ¿sí? Me llama mucho la atención que cuando uno a veces se basa en situaciones eh, que no traen como algo, que no trae algo que manifieste algo en el carácter del Señor, sino algo diferente. Y nosotros nos debemos de evidenciar o consolidar ese fundamento que es el Señor Jesús y que dice, no solo yo soy, sino dice, yo les doy vida. El que cree en mí, ustedes van a estar juntamente. El que está en mí pueden ser levantados. Y es un órgano que es vivo, no está muerto, no es falso, es algo verdadero. Entonces me llama mucho la atención eso. Gracias. Quiero decir esto. A veces morir a nuestras convicciones no es fácil, ¿sí? Para permitir que nazca, ¿sí? Florezca esa nueva semilla, ¿sí? Esa planta maravillosa que va a multiplicar. Y yo quiero dejar esta pregunta. ¿Qué estamos multiplicando? ¿Qué estamos reproduciendo en este momento? Yo reproduzco las semillas de mi padre, estoy reproduciendo los pensamientos de mi padre, o todavía estoy reproduciendo el consejo de Pepito, Juanito, el New York Times. ¿Qué reproduzco yo? Eso es solamente para meditar. Yo no quiero pues una respuesta, tampoco es una acusación. Es solamente para que cada uno de manera muy personal lo meditemos. ¿Qué reproduzco? Yo, ¿qué clase de multiplicación estoy haciendo? Realmente se ajusta a esa multiplicación que hizo el Señor Jesucristo, que finalmente es la voluntad del Padre prosperada en Él, o todavía estoy en mis deseos, queriendo reproducir mi orgullo, mi ego, mis sueños, y no que esté mal, ¿cierto? Pero si eso no se ajusta, creo que hay que hacer una evaluación tremenda. Y también quería decir que tal vez ahora entendemos un poco más por qué el Señor dijo, prediquen el arrepentimiento. El arrepentimiento significa metanoia, que es un cambio de mente. Luego, si eso no ocurre, dígame, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cuál multiplicación, cuál fruto, cuál nada? Tiene que haber un cambio de mente. Y eso tiene que partir absolutamente de la voluntad y de la libertad de cada individuo. Por esto no es camisa de fuerza, sino que tiene que generarse en el amor hacia Dios. Amo a mi Padre, por tanto quiero hacer su voluntad. Esto no es a las malas, ni forzoso, ni porque yo tengo un entramado para sacar a flote mis deseos, mis caprichos, o que Dios es un muñeco que yo manejo para que Él me cumpla todos mis deseos. Pues ahí todavía estamos patinando, porque en verdad aquí estamos para prosperar el deseo de Dios, siguiendo los pasos de quien lo hizo, mi Señor Jesucristo. Y sí, dicen él, sí, volver al pensamiento original, y eso es verdad, eso es lo que significa santidad, es con la verdad volver al original, ¿sí? Porque fíjense, esto es muy importante decirlo, en lo que se escucha mucho ahorita,
Se escucha que usted reencarna. ¿Y cuál es la diferencia entre resurrección y reencarnación? ¿Cómo podríamos ahora entender y redefinir aquello? Porque la reencarnación, según quienes creen en esto, ellos creen que lo hacen muchas veces para evolucionar y alcanzar, yo no sé qué es lo que quieren alcanzar. En la resurrección es un hombre que sigue siendo hombre, pero que va a tener, por supuesto, una naturaleza nueva. ¿Cuál? Se va a conformar a la imagen del patrón. Existe ya un patrón, existe ya un modelo, y no va a existir ni dos ni tres. Simplemente volvemos al modelo original, que es la imagen, a quien Dios quiso crear para habitar en él. Así es de que hay una gran diferencia entre esos dos términos, entre lo que cree la humanidad y nosotros. Sigamos firmes, los animo, ajustándonos al deseo de Dios, a las palabras que son fieles y verdaderas, que no mienten, que no cambian, que no engañan y que producen fruto. Y un fruto maravilloso. Les agradezco por este tiempo, por escuchar, por meditar, por ir juiciosos a mirar en esas preguntas, cómo las está entendiendo, si se ajusta esto con lo que dijo al comienzo, y seguir ahondando en ello, porque pues esto no termina. Y recuerde que esto solamente es con base realmente en la edificación de nuestra alma, y en eso debemos ser diligentes, porque si bien es Cristo el que edifica la iglesia, por supuesto, no es a las malas, sino que es en amor y nosotros en libertad, queriendo avanzar, crecer y ser de verdad ese instrumento que Él quiere que seamos. Listos, preparados, atentos, diligentes, con presteza. Les agradezco mucho. Un abrazo, buen día. Les dejo esta para terminar. Resurrección, literalmente, significa levantarse de nuevo. Así es de que pensemos qué necesitamos matar para que se levante de nuevo en nosotros lo verdadero.